Saludos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online. Ya saben que somos cuatro sacerdotes desde diferentes lugares del mundo: Roma, Honduras, Cuernavaca, Morelos, la Universidad Pontificia, Ciudad de México, en fin, que estamos aquí para comentar diversos puntos que probablemente ustedes reflexionen durante estos días y nosotros también. Nosotros lo hacemos ante una cámara con medios tecnológicos online, como somos iglesia, desde el diálogo, escuchándonos y también haciendo una reflexión conjunta. Con nosotros está el padre Javier, padre Patricio y el padre Daniel. Hoy vamos a hablar de un tema a veces espinoso y que no lo tendría que ser, porque el Evangelio nos habla de amor y es el perdón. A veces hay católicos que se acercan a la iglesia haciendo novenas, pidiendo el sacramento de la Eucaristía, comulgando, y hay listas de rencores, de resentimientos, hay listas negras. Hay gente que se acerca a la comunión y no se habla con su hermano o con su hermana. Y creo que esa invocación que hacemos en las Eucaristías, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, bueno, pues son invocaciones que en ocasiones podemos hacer de memoria y es tiempo y hora de hacerlas de corazón. Además de otras invocaciones, yo sí que quisiera recordar ese texto del apóstol San Pablo a los Corintios: déjense reconciliar con Dios. Dejémonos reconciliar con Dios. Adelante, ¿quién empieza? El perdón, menudo tema. Realmente complicado, difícil, y creo que sería bueno que fuéramos aclarando términos, ¿no? Porque a veces sentir un rencor pues es algo muy humano, en sí mismo tal vez no sea ni siquiera ningún pecado, son sentimientos que nos vienen. De qué es realmente perdonar a alguien o dejarse perdonar por alguien. Creo que tenemos que matizarlo muy bien. Yo lo primero que diría es que difícil poder aclarar todo esto. Yo creo que entre todos, entre los cuatro, podremos, ¿no? Yo lo primero que me gustaría decir es esa frase del Evangelio, del Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. A veces puede parecer muy bonita, pero a mí me parece sumamente dura. Porque como a mí me perdonen como yo perdono, madre mía la que me espera. Madre mía la que me puede esperar. También es un reto, ¿no? Para aprender a perdonar muy bien como Dios perdona, para que Dios también me perdone así, ¿no? Realmente es correlativo una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, yo animaría a los presentes, vamos a definir bien qué es eso de perdonar, ¿no? Porque a veces yo tengo una frase popular también de perdono pero no olvido. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué significa, no? Fíjate que a mí me gusta más decir perdono y aprendo. Raya Cero dice, perdono y aprendo, pero empezó diciendo listas negras, ¿no? Y yo creo que varios de nosotros debemos estar en listas negras. Ajá. Y pensaba también, Monroy, que es difícil aclarar el término, ¿no? Porque me parece que en definitiva es difícil perdonar existencialmente. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha experimentado rencor o no ha sido ofendido, lastimado, ¿no? Humillado, etcétera, ¿no? O sufrir una injusticia? Y lo que eso genera como consecuencia en nuestro corazón, y a veces quedamos atrapados, no sé, ustedes, ¿no? En lógicas de rencor, de no poder soltar la bronca, ¿no? Querer vivir esta frase del Antiguo Testamento, del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Creo que es algo profundamente humano, ¿no? Pero lo primero que me surge como reflexión es que perdonar no es, a ver, por arte de magia. Creo que perdonar es un camino, es un proceso, es un itinerario, ¿no? Que quizás tiene distintas partes, fases, momentos, ¿no? Entonces, quería traer a colación esto, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con esta experiencia de lo procesual y a la vez también con esta frase del dejarse reconciliar por Dios. Creo que ahí hay un secreto, que no es solamente un ejercicio de la voluntad, sino también hay una experiencia de gracia, ¿no? Que quizás podemos reflexionar a lo largo de este programa. Y de sabernos perdonados por Dios. Pienso también que el perdón es como una experiencia de liberación del rencor, del resentimiento, incluso de la misma ira que podemos experimentar. Pero el perdón aparentemente se entiende como el beneficiario del perdón, se entiende muchas veces la persona ofendida. Y creo que no solamente es una parte
la que es acreedora a esta experiencia, sino también que el perdón se encuentra disponible también resulta liberador, por así decirlo, para el ofensor y para el ofendido. Pienso que muchas veces el perdón no está disponible y creo que en esto podemos nosotros fallar en una perspectiva religiosa, muchas veces insistiendo que las personas perdonen de inmediato. Está bien que el Padre Nuestro lo señale, que perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero eso no significa perdona con la velocidad que debemos perdonar, ¿no? Porque en ocasiones perdemos de vista el tiempo que cada persona reclama, necesita para perdonar a los demás. Yo creo que es importante también aprender a respetar los tiempos, el proceso de cada persona en un itinerario de perdón, porque el perdón no pone condiciones. Perdonar es como una manera de amar, pero una de las maneras más grandes de amar, ¿no? Y que por lo tanto trae como consecuencias el aspecto que acabas de decir, Daniel, como es la liberación, ¿no? Liberarse del propio rencor, del propio odio, todo eso que es muy humano, muy psicológico, liberarse de todo eso. Qué importante es para que humanamente, psicológicamente y espiritualmente podamos amar a este nivel, que es el nivel de decirle a la otra persona, te perdono o recibo el perdón, porque son como dos dinamismos completamente distintos donde aprendemos tanto de nuestro corazón a nivel humano, psicológico y sobre todo espiritual. Es una manera de amar que tiene sus tiempos, como muy bien decís, y yo añadiría esto que has dicho, Daniel. Es un proceso de liberación de toda una serie de dinamismos internos que nos quitan la paz, nos quitan mucho la paz. Esto que decías, Daniel, que no es una cuestión así rapidísima, que no significa tampoco, me sale la frase, no es hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Como decir, acá no pasó nada. Lo que me parece que el perdón no es con decir, acá no pasó nada, sino que de alguna manera tener la valentía, el coraje, ¿no? De reconocer que quizás hemos sido dañados. No esconder el dolor, a veces por querer protegernos, lo escondemos y queda guardado ahí, como diciendo acá no pasó nada, repito, ¿no? Me parece que esta capacidad de afrontar el dolor es importante como primer paso en el proceso para pedir perdón, porque tiene que ver con aceptar, con asumir y en definitiva entonces poder generar procesos de sanación, ¿no? Y de ahí eso como punto de partida y después en cuanto a la mirada del otro, poder hacer este camino donde significa de ver al otro, pienso en su totalidad, ¿no? Me sale la frase que nadie es irrecuperable, ¿no? Sino poder darse cuenta que el otro es vulnerable, tiene capacidad de errar, como yo también tengo la capacidad de errar, ¿no? Es hermanarnos en nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, es decir, el otro también se equivoca como yo me equivoco, ¿no? Y también el otro puede tener cosas negativas, pero también las tendrá muy buenas, ¿no? No hacer quizás de lo que el otro me hizo hacer un absoluto, ¿no? Sino tener la capacidad de mirar más allá. Entonces me surgía también esto. Se evidencia que el perdón no significa estar como antes. Perdonarte a ti no significa, o sea, vuelvo a recuperar a la persona, pero la situación en la cual estábamos anteriormente no se recupera, que no significa que ahora venga una situación peor. Puede quedar una situación mucho más favorable que la otra. Entonces, pienso que es claro que el perdón no va a significar estar como lo estábamos anteriormente. Por eso no consiste solamente en negar o en olvidar, pero tampoco depende solo de la voluntad. Están implicadas ahí también emociones, valores, decisiones, comportamientos que están alrededor de este fenómeno, ¿no? Sí, es hermosa la imagen, ¿no?, que ponéis de camino, de proceso, esa que ponía Pato, ¿no? Entonces el perdón se convierte en una meta a la que hay que llegar y que tiene unas etapas y que tiene unas cuestiones que aprender. Ahora, yo creo que básicamente el perdón tenemos que fundamentarlo siempre para empezar a caminar hacia él en la verdad de mí y en la verdad del otro. De lo que el otro, bien o mal, calificando o no calificando, bueno, eso ya habría que analizar en relación a mí y de mí en relación al otro, si soy yo el que tengo que recibir el perdón, ¿no? Pero se tiene que fundamentar en la verdad, porque si no, no se da este camino de
de entrar al dolor, que decía Pato, ¿no? Decía Patricio, de entrar todo ese proceso de sentimientos, de emociones que esto provoca, porque descubrir la verdad de que yo he ofendido, de que yo he hecho daño, de que yo, con una intención o con otra, viendo mi propia realidad, mi propia maldad, incluso la del otro, ¿no? Eso ya hace suscitar en mí una serie de temas que van a suponer eso, una transformación de mi persona. Por eso lo que dices, Daniel, es la verdad más grande. Es decir, cuando llegamos al perdón auténtico, la verdad ya no es la misma. O sea, la realidad de lo que estamos viendo en la relación ya no es la misma, ni puede serlo. Hemos entrado a un nivel, creo yo, mucho mayor, de mayor amor, de una relación mucho más auténtica, seguramente, ¿no? Con lo que estaba comentando Javier, se me venía en mente aquella frase de Shakespeare, ¿no? Cuando decía que el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Por eso es doblemente bendito, decía él, ¿no? Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. En este beneficio, en este regalo que estás mencionando para uno y para otro, no es el beneficio único en una sola dirección, sino que se benefician ambos, ¿no? Quizá lo que voy a decir no es tan poético como lo que acaba de decir el padre Portillo, ¿no es cierto? Pero el padre Monroy hablaba de un componente del perdón que es la verdad, y yo sumaría también otro componente del perdón que es la justicia, ¿no? Que perdonar no significa no asumir las consecuencias de lo que la otra persona ha hecho, ¿no? Todo lo que hacemos siempre tiene consecuencias. Y que me parece que también tiene una lógica de buscar reparar el daño realizado, ¿no? Y esto creo que es importantísimo a la hora de perdonar, porque a veces muchos pueden pensar que, bueno, perdonar es, bueno, lo perdono y que todo quede así. No, tiene que haber justicia, ¿no? No puede haber perdón si no hay justicia. Más allá de que nosotros los cristianos no creemos simplemente en una justicia retributiva, gracias a Dios, ¿no? Si no estaríamos en problemas, sino que creemos en una justicia restaurativa, ¿no? Que esa es la lógica de Dios, busca a través del perdón y la justicia restaurarnos. Y mira que has dicho una palabra, la justicia restaurativa, que también se usa mucho en otros ambientes y sobre todo para otras personas que son víctimas de otro tipo de violencias. Vamos un momento a un corte y enseguida volvemos aquí a Eclesia Online. Pues aquí estamos de nuevo, 4 sacerdotes en Eclesia Online, compartiendo con ustedes una reflexión sencilla pero muy profunda, el perdón. En un momento en donde pues, las sociedades latinoamericanas están divididas, polarizadas. Bueno, yo no diría solo latinoamericanas, sino el mundo entero, ¿no? Se va polarizando y esto crea división y crea también una lista en la vida de más enemigos que amigos. Y esto, pues desde la concepción nuestra del Evangelio no cabe. Hablando del Evangelio, la experiencia muchas veces es que cuando uno se sienta en el confesionario para administrar la reconciliación de Dios, resulta que hay personas que parece que no se han perdonado cosas de su vida pasada. Y el perdón de Dios llega a todo, a toda la vida, a lo pasado, a lo presente, llega a toda la persona. Yo no sé por qué ocurre esto y a veces vemos que hay muchas personas que acuden al sacramento de la reconciliación primero como una rutina para quitarse no sé qué pesos en la conciencia, pero van a cuestiones reiterativas, repetitivas y cuestiones del pasado que Dios ya ha perdonado. ¿Será que nosotros como sacerdotes no estamos enganchando bien con este tema del perdón? A mí lo único que me surge, Fray, de esto que estás diciendo es, porque también me ha pasado, ¿no? De escuchar hermanos y hermanas que vuelven a confesar cosas que ya han recibido el perdón, pero que en el fondo creo que tiene que ver con una falta de perdón a sí mismo, ¿no? Que no nos terminamos de perdonar. Y creo que quizás eso tenga que ver más con mecanismos psicológicos, ¿no? Y que también nos habla de lo procesual, a veces los tiempos. Hay esto que decíamos al principio, a veces se necesitan muchos tiempos, ¿no? Mucho tiempo para poder llegar a perdonarnos a nosotros mismos. Y también no sé si les pasará a ustedes en el confesionario, ¿no? Pero muchas veces, y creo que es importante para la hora también de reconocer el perdón y reconocer el pecado,
mucha gente expresa en confesión sentimientos, ¿no? Por ejemplo, decir, tengo odio, tengo bronca, tengo sed de venganza, siento esto, siento el enojo. Poder identificar que eso no es un pecado, el sentir odio no es pecado, el sentir bronca no es pecado, el sentir no es pecado, eso es un sentimiento, es algo que nos hace a nuestra humanidad, es un elemento de nuestra antropología. No, para que haya pecado tiene que haber una decisión. Si yo siento odio al que me ofendió, el pecado estaría si yo obro en consecuencia con ese odio que siento, no el sentirlo, ¿no? Me parece que eso también puede ser liberador, porque a veces en los confesionarios escuchamos muchísimos sentimientos que no tienen que ver quizás con el pecado, ¿no? Claramente tiene esa dimensión psicológica, el de no saber perdonarse uno a sí mismo, pero sobre todo falta una formación. Este punto que está diciendo Patricio es fundamental y en las confesiones lo estamos viendo constantemente, ¿no? El culpabilizarse por lo que uno siente. Bueno, pues ahí falta un poquito de formación en la persona y de acompañamiento por parte del sacerdote también, de hacerle ver a la persona, bueno, que dónde está la culpabilidad o de qué se tiene que sentir uno o de qué tiene que pedir perdón, ¿no? Hace falta mucha formación de la propia conciencia. Y luego analizar todos esos aspectos psicológicos que no ayudan a progresar en lo espiritual y en una relación auténtica con Dios. A lo mejor ahí Daniel nos puede hablar un poquito más de todo esto, ¿no? Pero ¿cuántos aspectos no hay que impiden, ¿no? Y que es un autoculpabilizarse por perfeccionismos, por no sé, por narcisismos, por mil cosas que están siempre en juego en todo esto, ¿no? Entonces ahí falta mucha formación para poder uno perdonarse a sí mismo. Tiene que hacer todo un camino, como decíamos en la primera parte del programa, un camino de autoconocimiento también. Pero luego, qué importante es poder sentir, experimentar profundamente que Dios te perdona. Pero no que simplemente te dice, ale, tranquilo, vete adelante. Y no, te da la fuerza de su espíritu, te renueva completamente y sobre todo lo que sientes es su profundo amor por ti, que eso es lo que en el fondo te perdona, ¿no? Entonces todo esto es lo más importante y que transforma también nuestra psicología, creo yo. Me imaginaba con esta imagen que vuelves a mencionar del camino al perdón como un viaje, ¿no? Pero con distintas estaciones. Porque creo que a veces queremos el perdón con una sola estación. Un punto de partida, un punto de llegada, pero olvidamos como toda la trayectoria. Creo que a veces confundimos perdón y reconciliación, por ejemplo. No es lo mismo. La reconciliación presupone el perdón, pero no significa que sea lo mismo. El perdón supone, sí, una actitud generosa de una persona capaz de salir de sí misma para encontrarse con el otro, una para estar dispuesta a volver a retomar aquello que en la historia pudo haber afectado a ambos. Pero muchas veces es importante también decir, o sea, la persona puede perdonar, lo que no significa que perdonar tenga que volver a establecer una relación, me refiero con aquellas relaciones que dañaron a la persona. Lo pienso, por ejemplo, en un matrimonio donde la persona ha sido afectada comúnmente por su pareja y que la ha dañado, la ha denigrado, que pues ha generado una violencia contra ella. Perdonarlo no significa que se tenga que volver a establecer ese vínculo, esa relación, porque creo que entre nosotros a veces confundimos esa parte de perdonar y reconciliar. La reconciliación es nuevamente el volver a entretejer el vínculo y que la relación vuelva a generar esta cercanía, aunque no vuelva a ser como era antes, ya lo mencionaba anteriormente. Pero creo que en algunos casos perdonar no va a implicar la reconciliación como una nueva, un nuevo restablecimiento del vínculo para con los demás. Esto creo que es importantísimo, Daniel, lo que estás diciendo, ¿no? Y creo que también nos interpela como sacerdotes y qué es lo que aconsejamos a la gente cuando se acerca a nosotros y nos abre su conciencia. Porque a veces yo he visto situaciones, ¿no?, donde quizás en una vinculación, en una relación de pareja, una de las partes abusa, daña,
lastima, con diversidad de violencias, y que lamentablemente quizás algún sacerdote le pueda decir, no, mire, usted no solamente tiene que perdonar, sino que porque tiene un vínculo sacramental, necesariamente está obligada a volver a esa relación de pareja. Y eso es inadmisible, es inaceptable. Yo puedo perdonar, y todos estamos invitados a perdonar, pero como bien dijiste, Daniel, eso no me obliga a volver a un vínculo que quizás es un vínculo violento, abusivo. Y eso no es querido por Dios. Ahí no hay signo de la presencia de Dios, en absoluto, ¿no? Entonces creo que esto nos tiene que quedar claro. Que yo pueda perdonar a alguien no significa que se vaya a restablecer el vínculo. Quizás perdonar significa que esa persona no la vea nunca más. Quizás perdonar significa que esa persona me aleje para siempre, ¿no es cierto? Que no significa quedarme con rencor, broncas, enojos y deseo de venganza. Quizás puedo hacer el proceso de sanación y de perdonar, pero quizás signifique eso un alejamiento, ¿no? Me parece que esto es importante distinguirlo. Pero también me gustaría complementar algo más, que uno también puede perdonar aunque la otra persona no esté arrepentida, ¿no? Porque el arrepentimiento ya no está en mis manos, está en las manos del otro, pero sí está en mis manos la posibilidad de perdonar, ¿no? Y esto es lo que en algún momento del programa hablábamos, ¿no? En definitiva, también es un proceso de liberación para el que perdona, ¿no? Aunque no haya un arrepentimiento de la otra parte. No, simplemente iba a comentar que cómo el perdón se puede convertir igualmente en una dependencia y no ser verdaderamente experiencia de perdón, cuando a veces se exige, como estabais comentando, el tema de volver al vínculo, ¿no? Cualquier tipo, no solo el matrimonial, ¿no? Se puede convertir precisamente en una dependencia y una falsa actitud de perdón. Perdonar justamente sí es asumir un pasado, asumir un acontecimiento que me ha herido. Lo que comentaba ahorita Patricio no significa que estoy obligado o que estoy obligado a recibir el perdón del otro. Es decir, el otro puede no llevar su mismo tiempo, el mismo proceso, o simplemente no aceptar el perdón o no vivir la experiencia de perdón conjunta. Pero creo que esta dinámica de perdón me hace caer en cuenta que cuando no asumo una realidad del pasado, cuando no conozco esta herida que ha lastimado, pues al final de cuentas puedo estar condenado nuevamente a repetirlo. Yo veo lo profundamente unidos que van los procesos, vamos a decir, más psicológicos y humanos con el proceso de entender el perdón y la reconciliación de Dios, ¿no? Veo lo profundamente unido que está el que si yo voy aprendiendo todos estos caminos y procesos de los que estamos hablando, voy a ir entrando en un dinamismo de mayor relación y mejor relación con Dios, de entender su perdón y de entender su amor. Y a la vez que voy sintiendo un amor completamente incondicional y una reconciliación total con Dios en el sacramento o por otras situaciones de vida espiritual, voy aprendiendo y mi vida se va cambiando y voy aprendiendo a vivir estos procesos de amor y de sanación con las personas. Íntimamente y profundamente unidos creo que están. Sí, y quiero concluir con esto, ¿no? Dos cosas. Poner la primacía siempre en la misericordia de Dios con nosotros. Me parece que el punto de partida es experimentar el perdón en la vida propia, sabernos perdonados, ¿no? Para poder desde ahí salir a perdonar, hacer procesos de perdón hacia los demás. Y repetir que Jesús no era ingenuo con este tema, ¿no? Dios no se escandaliza de nuestro pecado, de nuestro límite, de nuestra vulnerabilidad. Por eso cuando Jesús habla con Pedro le dice que perdonar 70 veces 7, porque Jesús tenía bien claro que los conflictos siempre van a estar y que la lógica del perdón es algo, comida de todos los días, ¿no es cierto? Y que eso supone la lógica de caernos muchas veces y volver a pararnos. Y cierro con una frase de una mística, Juliana de Norwich, inglesa, que decía, tanto cuando uno se cae como cuando uno se levanta, las dos son gracia de Dios. Aún cuando nos caemos, ¿no? Pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Javier, Daniel, Patricio. Gracias a ustedes que nos siguen aquí en Eclesia Online. Hoy con este tema del perdón, no se nos olvide que a los escrúpulos hay que darles buenas dosis de humildad. Ya lo decía San Agustín y aquí lo dejo. No se olviden que la vida está para perdonar, para aprender y sobre todo para amar. Hasta la próxima.